Esta mañana This morning, le empecé a pedir a Dios que I began to ask the Lord me ayudara a interpretar. if He could help me interpret. ¿Cuántos saben que How many of you know cuando nosotros entramos en movimientos, that we go ¿verdad? into movements, comienzan a suceder cosas? things begin to happen? Pueden ser cosas positivas como pueden ser cosas Positive, or negativas. maybe even negative things. Pero cuando llega la nube But when that cloud arrives, que te va a hacer moverte del lugar, that's going to make you move from that place. comienzan a llover diferentes tipos de cosas, cosas buenas, cosas things malas, begin to tristezas, rain, good things, alegrías y muchas sadness. otras cosas. Joy, many things. Yo le pedí a Dios, I asked the Lord. nosotros estamos entrando en una temporada o entramos en una temporada came into a new donde season estamos creando where we're y creating restaurando and restoring templos para Jehová. a ¿Sí o no? temple ¿Cuántos for saben the eso? Lord. Sabemos que cuando ya Dios comienza a When moverte God hacia la begins to próxima move you dimensión, to the next dimension, hay lugares, personas there's y, people, y- places y- y transiciones que te and van a vomitar, transitions. te vomitan. that will make you throw up. Yo quiero que entiendas eso. I want you to understand Cuando that. Dios comienza a transicionarte, When God begins tú a empiezas a transition, sentir que en el lugar donde tú you estás begin te to vomita. think that that place Que you're en el at lugar donde is gonna fuiste vomit te you out. vomita. And where Que you donde left is quiera que gonna tú vomit. camines And va a haber wherever you algo go, que there's gonna be proyecte something that que tú projects estás en that transición. you are going into a transition. Y esto me trajo a memoria And this brought to mind una prédica que yo di a teaching that I gave hace mucho tiempo cuando estábamos comenzando este templo. many years back when we were starting the temple. No este templo, la iglesia. Not this temple, the church. Y como el templo somos nosotros, Because we ¿verdad? are the temple. ¿Usted cree que este lugar es el templo? Do you think this place is the temple? Este lugar es un local. It's a locality. El templo The temple soy yo. is I. Y de a medida de como yo habite And in the way that con I Dios inhabit en mi templo, with God in this temple, así será lo que Dios va a hacer conmigo. that's what God's going to do with ¿Verdad? me. Por eso ten cuidado That's why be careful cómo tú te comportas, how you commit cómo yourself, tratas a los demás, how you treat others. porque tú eres el templo de Because Dios. you are the temple of God. Por eso cada vez que yo me veo en una situación Every difícil, time I find myself in a very yo difficult acostumbré a situation, pararme en el medio de la I get situación in the middle of the situation, y preguntarle a Dios, and I begin to ask the Lord, ¿qué harías tú por mí aquí what ahora? would you do if you were here with me right now? ¿Qué sería lo que tú harías por mí ahora? What would you do for me now? Porque cuando somos líderes dirigidos por el Espíritu, Because when we are leaders led by the Spirit, Dios dirige hasta tus decisiones. God directs even your decisions. Y Dios me llevó a mí And God took me esta mañana. this morning. Entré en su presencia, hermano, I y went into lloré His presence tanto and hasta I que se me cried secó el so lagrimal. much until I ran out of tears. Y yo le dije a Dios, And I said to the Lord, yo quiero escuchar una I palabra want de to tu hear Santo a Espíritu. word of your Holy Spirit. Y el Señor me habló de un rey llamado And the Lord Ezequías. spoke to me about a king named Hezekiah, Un rey que era hijo a king that was de a otro son rey of llamado another king, Acab. Ahab. Pero Acab, But Ahab, cuando tomó la posición when he de took su his reinado, position of being a king, malversó el trono. he cursed the throne. Y esto me trae a colación que cada vez que un rey ha fallado, That every time a king siempre has falla cuando failed, está entronado. he Cuidado, becomes iglesia. dethroned. Be careful, Cuidado. church. Be careful. Mucho cuidado. Very careful. Porque siempre he entendido que hay demonios Because I've always antes. understood that there's y demons después. before and after. Los mismos demonios The same que me demons atacaban a mí that attacked antes de me llegar a este trono before I came to this throne no son los mismos que me atacan ahora are not the para same que that yo they no llegue attack al me, otro trono. so I don't get to the next throne. No sé si tú entendiste la I don't know if you revelación, understood that. pero los demonios que se The metieron demons contigo ayer That went into no you son los yesterday mismos que se están metiendo are not the contigo same hoy. ones that are coming today. Entre más usted va creciendo en el mundo As you start to espiritual, grow in the spiritual más va reforzando Satanás su Satan cobertura keeps y más grande es la forcing refuerza your attack que Dios hace and en el greater mundo espiritual para que los ángeles te so that cuiden. the angels guard you. Yo quiero que I want
podamos entender that we may be able to understand que aquel rey that king que estaba reinando that was reigning Judá Judah at the time, empezó a malversar el trono he started el to padre de curse. Ezequías llamando acá, pero para que usted sepa que los before you know demonios that, se heredan the aún demons cuando están en el trono. Will rise up even if you're Ay. in the throne. Yo voy a entrar en una dimensión que si I'm tú no gonna abres el go into espíritu a no vas a dimension, entender. If you're not in the spirit, you'll never understand. Pero yo estoy arriba de este altar airada con el Here, infierno. I'm here in the altar, mad against hell. Yo le prometí a Dios que lo que yo para de Promise este God vientre, that whatever I give birth el to, diablo no lo va a tocar nunca the más. enemy will never touch. Yo le dije a Satanás hoy, I told Satan today, amárrate bien los pantalones porque you la better leona tighten se up, despertó. because the lion just woke up. Y lo que trate de impedir And what he tries to impede, que el ministerio that this y ministry mis hijos espirituales and my lleguen al spiritual trono de children la gracia, get to the throne of grace, que se prepare el that they infierno. prepare the gates of hell. Al diablo le gusta cuando usted se pone The bravo. devil likes when ¿Sabe you get eso? upset. You Es know cuando that? te respeta. When he Mientras respects usted you. coquetea con él, When you play around with él him, nunca te va a respetar. he will never ever Pero el respect día you. que usted dice hasta aquí y But hasta the hoy, day when you say, él "Enough, comienza a that's it," respetarte. ¿Sabes eso? then he begins to Él respect you. conoce tu debilidad, He knows your conoce tu weakness. temperamento, He knows conoce your tu temperament. carácter He y knows también your character. conoce cuando tú te And he entretienes. knows when you get upset. Yo no le voy a dar una oportunidad más al diablo I'm not going to give any opportunities que to the entre devil a destruir to come to lo que un destroy día Dios ponga en mi mano. what God put in my hands. Nunca más, Never again. nunca más. Never again. No existe una sola, y lo prometo delante de esta And I iglesia, promise no existe the una Lord, sola alma que there's Dios not me ponga en one esta soul mano que el diablo me la va a God is destruir. going to take away from my hand. Mientras yo escuchaba la voz de Dios esta mañana, As I heard the en voice el of God, medio de mi dolor, de mi llanto, in the midst of my crying, my el pain, Señor me habló de este rey llamado Acab God spoke to y me de about este hijo Ahab, llamado Ezequías. Escúcheme about bien lo que es la this historia son que te named voy a dar. Hezekiah. I'm going to give you a story. Acab Ahab, empezó a entrar y a dejar el pecado entrar a su templo. he let sin enter into the temple. Cuidadosamente, porque déjeme decirle que el Carefully, let me pecado tell en you, su vida, en su casa because y en sin su ministerio in your no ministry, entra in your porque house, pum, llegó y doesn't come in, it entró. doesn't come No, and no, say no, no, hello. no. Él va lentamente. He Él comes pone la primera in semilla, él pone la very segunda slow. semilla, He él takes pone la one tercera step, he semilla, él takes pone la another cuarta step, semilla, he takes hasta que another un día seed and another cautivó seed tu until casa, he enters tu vida, into your house, tu into alma, your life, tu into your ministerio, soul, into tus your hijos, ministry, tu into familia. your children, your family. Empezó a involucrarse en la He política. began to get involved in Este rey politics. llamado Acab. This king named Ahab. Por eso los líderes y los ministros That's tienen que why quedarse the leaders and neutral. minister, they need to be Yo firm. no soy ni de este partido ni de este otro. Yo soy de Not Cristo. this or the other. I'm from Christ. Y yo voy con lo que ama a Dios. Punto. And I do what God loves. Period. Y cuando este hombre empezó a dejar entrar And when en this su man vida allows this sin to come la into his life, política, politics empezó a dejar entrar y a familiarizarse con los came in sirios, and con los started babilónicos, being comfortable with the Syrians con los que and traían el Babylonians, pecado. the ones that carried Y empezó a the sin. permitir cosas He allowed to que para bring in antiguamente things para él era in un the error ancient days, y ahora era it una was cosa an normal. error. Lo Now que it antes became para ti era normal, un problema but it y was era a algo que problem reprendía tu that corazón, used to una vez rebuke, que tú empezaste but a once you empezar a dejar started to entrar el slide pecado a tu away, vida, se convirtió now en it una became costumbre. something like a custom. Una costumbre que se hizo Custom. normal. That became normal. Si antes me asustaba aquello If that one used to y scare yo no me lo before, hacía porque tenía temor en mi and I corazón, didn't know because I had fear ahora of vengo God, y lo hago porque ya now no I me do da it temor en el because corazón. now I have La no fear of God. conciencia se satura My por conscience medio is del pecado. saturated ¿Sabías eso? by way of sin. Do you know that?
Empezó este hombre a dejar que This man empezaran began a to tomar allow posición y posición y sin to posición take position los in places. sirios, And then the Syrians came. el pecado, The sin, la política, the politics, la mentira, the lies, las relaciones con los grandes, the con los grandes, relationship cuidado, with the que aquí top la dogs, relación con the el más big grande dogs, se with llama the big boys. Cristo. and the only big one is Christ. Resulta que It seems terminó cerrando los templos that he closed o el templo all de the Jehová. temple, the temple Se of the cerró. Lord. He closed it. He closed it down. Porque tuvo que cerrar el templo Because he debido had al to close pecado it que había en aquel lugar. Because of the sin that was in that place. Dios nos libre de que God un día forgive us tengamos que cerrar el that templo we need to porque el pecado close the pasó. temple because the a sin nuestro entered ministerio. into our ministry. Porque yo quiero que usted sepa que usted no es el que I lo want cierra. you to know that you're not the one that closes it. Cristo viene y se lo cierra. Christ comes and he will close you down. Y mientras yo miraba la vida de Acab, And as I was seeing Ahab's life, tuvo 14 años el templo cerrado. he had 14 years of shutting 14 down años. the church. 14 years, the temple. Pero había un shut. hijo que era el que heredaba But he had a son el reinado llamado who was gonna Ezequías. take over the kingdom named Hezekiah. Y Ezequías And Hezekiah empieza a tomar el lugar begins to take his del position padre. of his Y cuando father. Ezequías toma el reinado, And when he takes over the kingdom, le mandaron Hezekiah, un pastor, un mentor, un they líder. sent him a mentor, a llamado pastor, a Isaías. leader named Isaiah. Porque el que se crea llanero solitario, Because if ese you no va think para that ningún you're a lado. lone ranger, you're not going nowhere. Cuando usted crea que usted no tiene un líder, usted no When tiene a alguien you que le don't guíe have su a leader, ministerio, someone that can guide usted está you, en rebeldía. Then you're in rebellion. Gracias a Dios yo tengo un pastor que me guía. Thank God I have a pastor that guides Como me. yo los guío a ustedes, yo tengo uno que me guía a mí. Just like I guide you, I Y have todos someone los that días, guides me. And todo every day, domingo contra every domingo, mi Sunday pastor tiene una after Sunday, palabra para mí. My pastor has a word for me. Domingo, y te la puedo enseñar por ese celular. And I can Domingo tell you contra by my domingo, phone. él y yo hablamos. Sunday by Sunday we talk. Este hombre se le fue mandado This un man hombre llamado Isaías. was sent, Un hombre que tenía A la man unción, named la Isaiah, revelación, la who had profecía, la revelation, the palabra, la anointing, the dirección prophecy, the del direction, Espíritu the de Dios word para guiar of a the este Holy hombre. Ghost. Y Ezequías And rechazó Hezekiah a rejected. Isaías. He rejected Isaiah. Con otras palabras, había words, el mismo espíritu que estaba sobre el the same Padre, spirit that was era on el the mismo que Father estaba sobre el Hijo, was the same que era el one that espíritu de over the rebeldía. child. It was the spirit of rebellion. ¿Será que tú estás cargando los mismos Are espíritus you de tu carrying familia? the same spirit as your family or ancestors? ¿Estás cargando la misma rebeldía Are de you tu carrying familia? the same rebellion from your family? Usted no sabe que nadie es rebelde por gusto. You know, no one's rebellious just Nadie because es of that. rebelde por gusto. No one's just No rebellious all existe of a rebelde sudden. sin causas. There's not No existe. a rebel without a cause. Y dice que él rechaza And he rejects a este hombre this person, y Isaiah, no quiso aceptar la ayuda and did not want to de accept aquel his help gran profeta de from this Dios, great prophet of que God. todos sabemos And we all know que fue el primer profeta was que the first profetiza la prophet venida de Cristo. that prophesied the beginning of El the hombre return of más Christ, importante que one ha of the most existido important en la men Biblia. that has existed in the Bible. Dios le mandó lo mejor de lo God mejor sent de lo them the mejor best and the a la best of the vida de best Ezequías. to the life of King Hezekiah. A lo mejor usted tiene el mejor pastor, Maybe you have el the mejor best pastor, ministro, the pero best usted lo minister, rechaza porque quiere but you otro. reject because you want to hear other voices. Y dice que cuando lo manda, And when he sends él them, rechazó todo lo que Isaías quiso hacer con él. rejected everything Pues that si Isaías Isaiah hizo lo mismo wanted que to haría do yo, with them. yo me aparto y me voy. and then I set Y te myself dejo apart and en I banda. leave you. And I leave you on your Tírate own. con la guagua andando Take off on y the que el bus. chofer tuyo sea Dios, And that porque may yo your me voy chauffeur en be banda. God, because I'm going on a boat.
Resulta que como él estaba Turns llamado out that when he was para called un compromiso con el Eterno, to having a commitment with the y como Eternal Dios One, no falla en su and palabra, because God does not y fail como his Dios word, puso a un rey y because quitó God put a reyes y king pone and reyes took- y quita reyes, takes on Él nunca kings va a and he quitar puts y on a kings, poner and he'll algo que never Él no put haya someone on decidido hacer. that he hasn't decided to do. Dice que vino una enfermedad sobre aquel hombre. Then an infirmity came upon him. Y dice que viene otra vez el profeta y le dice, así And then dice the Jehová, prophet came and said, "This is what the Lord says: morirás. You're going to die." ¿Y sabes qué dice el Señor? And you know what the Lord also says? El Eterno te dice que ordenes tu It says, casa. "Prepare your house." Aquí te voy a un misterio espiritual Because para you're los que no going. saben. For those ¿Sabes qué le that dice? are not Ordena sure, tu casa, ordain or Porque- prepare your house, en unos días morirás. because in a couple of days you're gone. Porque todos sabemos que la rebeldía y el Because we know pecado, ¿qué trae? rebellion and sin causes what? Death. El que me diga lo The contrario one that tells me otherwise, está negando lo que yo leo. you don't know. La rebeldía read. y el pecado Rebellion trae and sin always muerte, causes death. ¿verdad? True? Y dice que aquel And hombre it says that this man habló con el profeta spoke to the prophet y dijo, and he said, voy a hacer una oración I'm going to do a prayer y te pido que le pidas al and ask Eterno you that you ask the Eternal One que me dé 15 años that más he give me 15 more para years yo ordenar mi so I casa. can prepare my house. Y dice que el profeta regresa y le So the dice, prophet returns and he says, te ha concedido he el has Eterno granted you 15 15 años more más. years. Hey, ahora voy para ti. Now I'm coming to you. ¿Tu oración cambia tu destino o no? Does your prayer change your destiny or no? ¿Tu arrepentimiento cambia tu Your destino o no? repentance cause a destiny change? Se estaba muriendo y ¿qué He pasó? was dying. What happened? Le alargaron la vida. They stretched Entonces, out ¿en las his manos life. de quién está tu vida y tu So muerte? where, in No, whose en las hand manos is de your Dios. life? It's in the life of God. Entonces, como tu vida y tu muerte están en las manos de Dios y no Because en las life and death manos is del in the diablo, hands of God, el not que the se devil. muere como quiera The que one se that muera dies es porque Dios is decidió because God que se decided muriera. that he was going to die. Yo no sé si tú entendiste. I don't know if you understood. Como quiera que se haya Either muerto, way, Dios decidió God que se decided moría. that he was going to die. El motivo, solo nada The más que lo motive, sabe él. only God knows. Pero el arrepentimiento de But Ezequías repentance of hizo Hezekiah que Dios escuchara God el clamor del listen to corazón de his cry. Ezequías, porque se había because arrepentido he de had corazón. repented from his heart. Y cuando usted se arrepiente de corazón, When you créeme, que repent, créeme, que créeme, let me que tell you, créeme, let me tell you, let que me yo tell sé, que yo sé, que yo And I sé know que that Dios I le va a know contestar that su God's oración. gonna answer your prayers. Por eso yo he creído This is siempre que why I puedo ir always al believe hospital, ver un that I can enfermo go to the morirse, hospital, see a person die, llorar por él, pray for him, haber un arrepentimiento en Be su a corazón genuine y Dios sacarlo repentance, de la muerte y and darle God take him 15 away años from más. death and give him 15 more years. Pero ahora voy a leer donde yo quiero But entrar. now I want to go to where we need to focus. Ya te di la historia, ¿verdad? Now I gave you the story. Ahora te voy a dar la gloria de Now I'm going to give Ezequías. you the glory of Hezekiah. Para que tú entiendas lo So that you sagrado que es understand estar how en este holy altar. is to be up here in the altar. Esto no es un show. This is not a show. Esto no es un show. Usted no se para aquí porque esto es un show. This is not a show. Yo quiero que usted entienda que así I mismo want you to como podía understand morir That in the un same rey way en aquella a king época, could die in this puedes morir age, tú you could por die pararte aquí for coming up mintiendo here a Dios. and mock God. Así que el día que tú decidas So the servirle al day Señor y that ser you un líder y un decide to ministro, follow the trata Lord, por todos los be a medios minister, try ser una in every persona de means justicia y to justa. be a person of Y que tu justice, pecado so that your sin no dañe el altar. do not touch the altar. Dice la Biblia en Segunda de Crónica The Bible says 29, in 2 Chronicles del 22, 3 al 8. from 3 to 8, Dice, en el primer año de su reinado, In the en el first mes year. primero, first month, abrió las puertas de la casa de Jehová y las repararon. he opened the doors and repaired them. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. He brought Y the les priests dijo, and Levites and told them, Oírme,
Listen. levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, And the house. y sacar del santuario la And take out inmundicia. all the worldly stuff. ¿Qué estaba pidiendo él? What was he asking? Te voy a explicar quién eran los levitas para los que I'm no gonna tell you who conocen. the Levites are, in case you don't know. Los levitas, la tribu de Leví, era la tribu que se The dedicaba tribe of a adorar Levi was the ones y a that were llevar worshipers. los chofares, The ones that que would eran take los the que abrían la shofar, guerra, los que the cerraban ones la that guerra, would los que prepare the gritaban cuando war, había victoria, the ones los que that gritaban cuando signaled había the victory, pérdida, los que the gritaban ones cuando that alguien would cry moría, out los if que there was gritaban someone cuando that alguien died, vivía. ¿Sabes qué? someone Eran los lived. adoradores. Those were the worshipers. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos aquí? Are we understanding? Are you there? Yo quisiera un día hacer una mesa redonda One day I want to do a conference y poner todas las dudas arriba de la mesa. and put all the doubts on top of the table. Un domingo de esto voy a volverme loco y voy a empezar a hacer One Sunday, preguntas. I'm going to start asking En vez de yo questions predicar, voy a empezar a hacer Instead of preguntas me en preaching, una mesa I'm gonna ask redonda, a ver si questions cuántos in a round de table nosotros conocemos to see how many of us la know palabra. the word. Dice que It says cuando aquel hombre that when this man entró entered a la presencia de into Dios, the presence of God, cuando ya estaba perdiéndolo todo, when he was losing everything, cuando ya su padre Acab when his father Ahab había pagado toda la alianza, had todo el pecado que le había traído had paid consecuencia a un for pueblo. all the Escúcheme sins bien, and hermano. consequences. Listen to me good. Esto es importante que lo It's escuche. very important that you listen. Escúcheme bien. Listen. El pecado de tu líder The sin of te your trae leader consecuencia a ti. will bring you consequences. ¿Sabía eso? Did you know that? El pecado de tu pastor, The sin of your pastor, el pecado del líder que te está guiando a ti, of the leader that's guiding está you, trayéndote consecuencia a is ti si tu causing pastor you no anda claro. consequences if your pastor's not walking straight. Y a lo mejor tú ni te das cuenta del pecado que está And haciendo, maybe you don't even realize his sin porque tú ni sabes. because you don't even know. Pero yo he visto que But I've cosas seen que a mí me han pasado, Things that happen to cuando me. yo hablo con Santo Domingo, le está When I pasando speak lo to mismo. Santo Domingo, they're going through the same thing. Cosas que a mí me han sucedido. Things that happen to me. Yo hablo con el pastor Joelby I talked to Pastor Joel. y le está pasando las and he's mismas going through the persecuciones. same persecution. Para bien y para mal. For good or for evil. Si el líder que tú sigues If the leader that you follow tiene una autoridad con Dios, un dominio has con Dios, un poder con Dios authority, a power with God, y un gobierno con Dios, and a government with God, usted va a cargar exactamente You're lo gonna que hay carry the dentro de esa same thing casa, that's in that porque house. ese manto cae sobre because tu that cabeza. mantle falls over your head. Tienes tú la misma You autoridad have que the tiene el same authority ministro que te that está the guiando. ministry that's guiding you. Y me da gracia porque And yo escucho a la gente decir, makes me bueno, laugh es que when no es people a ti say- a la que te tienen que seguir, es a Dios. it's not you they have to follow, it's God. Yo te hago una pregunta. So let me ask you a question. Cuando usted llegó a esta iglesia, ¿usted vio a Dios? When you came to this church, did you Usted see primero God? vio la cara mía. First you saw my face. Y representando de lo que yo dé y de lo que yo haga es lo que te convierte a ti. Is what's going to change you. O si no, ¿por qué la gente se va de la iglesia Or why cuando do un pastor people está en leave pecado? when a pastor is in sin? Porque si tú siguieras a Dios, te hubieras quedado ahí. Because if you follow God, then you ¿Sí o stay no? there. Yes or no? ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? You know what the apostle Paul says? Ser seguidores de mí, Be followers como of yo de me Cristo. as I am following Christ. ¿Tú sabes por qué los pastores se quieren quitar la You know responsabilidad why the de que pastors usted lo want to siga take a away él? the responsibility Para que usted no se enrede en el pecado de él. so that you don't get entangled in his side. Pero cuando usted Sí. está bien con Dios, But when you're walking straight with a God, usted le rebala it doesn't lo bother que you sucede a su alrededor. what happens all around you. Porque lo que usted carga, Because sus whatever hijos lo you're van a carrying, cargar. your children are carrying. La misma herencia que usted tiene espiritual The same de su inheritance familia from es la your misma que family. usted, que diga natural, de su familia, Naturally, es la from the misma que usted family va a tener is what you're gonna espiritual have dentro de la spiritually casa donde usted in se the house congregue. of where you congregate. Cuando yo veo todas las consecuencias que hubo en ese When I pueblo, see all the consequences dice that que en ese happened in pueblo that hubo una gran country, consecuencia porque debido al pecado there de was Acab great consequences because of y Ahab. debido a la rebeldía de Ezequías, Hezekiah,
El pueblo estaba desenfrenado, estaba en people pecado, were- estaba they were out of enlutado, control, estaba entristecido, they no were había sad, templo, no había there was nada, no no había temple, levitas, no había there was no adoradores, no había Levites, sacerdotes, no no había nada en worshipers, ese there was pueblo. no priest, ¿Por there qué? was nothing. Porque Why? la decisión de Because the pecar de alguien decision tomó que of someone's todo lo sin que había en él caused cubriera everything esa tierra. to cover that land. Eso es que la decisión que tome The un decisions presidente de una nación That a cubre toda la president tierra, takes ¿sí o no? covers the whole land, right? Yes or no? Entonces, Then dice que él llamó a los sacerdotes y a los levitas. he called all the Levites and priests, Y dice que los mandó and he a sent sacar them del santuario toda la to take inmundicia que all había dentro de ella. the worldly things from the altar. Y dice, sanctuary. porque nuestros padres se han revelado Our fathers y han rebelled, hecho lo malo and ante they los did ojos de evil Jehová, before the eyes of nuestro God, Dios. our Porque God. le dejaron, Because they porque left, le dejaron y le apartaron su rostro and they del took their tabernáculo faces de away Jehová from the y le tabernacle of volvieron las espaldas. and they brought all the Aún worldly things. cerraron las puertas And they del closed pórtico the doors, y and, apagaron, escúcheme bien, apagaron las lámparas. and they turned off the lamps. No quemaron incienso They didn't burn incense, ni sacrificios de holocausto en el Or made santuario de Dios de Israel. holocaust Por sacrifices tanto, la in the ira de sanctuary. Jehová ha venido That's sobre why Judá the y anger Jerusalén of God came y upon los Judah ha and entregado Jerusalem. a la And tribulación, he handed them a over to tribulation. execración y al escarnio, And como into veis the mockery vosotros have con you vuestros now seen ojos. with your very own eyes. Cuando él decide abrir la puerta When he decides to open the door de su templo, of the temple. y le voy a decir por qué yo estoy predicando esto, And I'm going to tell you why I'm es porque preaching nosotros vamos a abrir una puerta this. nueva, Because we're going to open up a new door. ¿verdad? Yes. Y como vamos a abrir una puerta And because we're nueva, going to be opening a new door. yo pedí y suplico I asked and I que prayed en ese templo donde that vamos a in that entrar temple where we're going to enter, y en el lugar donde vamos a levantar in el that place tabernáculo where de we're gonna lift Dios, up the tabernacle of God, no quiero I don't que entre want contaminado a ese lugar come in ni un contaminated, cable para un micrófono. not even a cable to the microphones. Porque todo lo que se vaya a poner en ese Everything lugar that's going to be put in that place, tiene que venir de cero. it's got to come from zero. Porque cuando Dios establece casa God para Él, established a house for him. no trae miseria de otro lado para Doesn't arrastrarla bring aquí. misery from another place to drag. Y cuando Dios me hablaba esta mañana de And when esto, God was speaking to me about this, me hablaba sobre cómo este hombre lo primero que hizo, mire lo he primero told que me hizo, how the first thing that this man did antes de abrir la puerta del before he tabernáculo, even opened the door of the tabernacle, llevó a los levitas al took monte. the Levites to the hills. Escuche bien, Listen, llevó a los levitas al he monte, took the Levites to the hill. llevó a los sacerdotes al monte, He took the priests to the hill. los santificó a ellos primero He sanctified them first antes de entrar aquí. before they come into the temple. Antes de él abrir la puerta, primero Before he even santificó opened a los the que door, iban a servir, he sanctified a los que everyone iban a that was alabar, gonna serve, a los que praise, iban a adorar, the ones that were a gonna los que worship, iban a poner the ones la that were mano gonna sobre put their aquel hands templo, over that porque temple. todos los utensilios de Because aquel all lugar the utensils habían que from- quitarle polvo They porque had to estaban take empolvados. off all the dust because they were dusty. Y dice que cuando abre la puerta, And when he opens the door, entonces todo Israel con él and then all Israel with him, alabaron they worship el nombre de Jehová de the los name of ejércitos. Jehovah. Cuando yo miraba esto, When I would read this, ¿será que yo me estoy santificando para abrir la puerta? am I sanctifying myself to enter through that door? ¿Será que yo estoy Am I adorando worshiping al rey con amor? the King with love? Yo hoy no te vine a traer una prédica como la semana pasada, That's what- que usted gritaba en el banco. That you Esta used to no. scream, no, this is not the Esta time. es la conciencia tuya. This is your conscience. Te va a decir It's going to tell you si tu tabernáculo if this is tabernacle está bien con Dios. is good with God. ¿Cómo está tu tabernáculo? How is the temple? ¿Cómo está tu templo? How is your tabernacle? ¿Usted sabe por qué
Dios know no why? puede hablarle a cualquier persona, God doesn't speak to any person. porque Dios no habla en un altar donde Because está God does not speak into an altar inmundo. that is worldly. Y el altar suyo, ¿sabe cuál es? And Su you know what corazón. your altar is? Your heart. Y cuando ese altar And when that altar no está limpio is con not Dios, cleansed by God, es muy difícil que usted pueda oír la dirección del Espíritu it's very Santo. difficult for you to hear the direction of the Holy Ghost. Es muy difícil que usted Very pueda tener difficult. misericordia y That compasión. you may be able to have mercy and compassion. Porque for la others. misericordia y la compasión la Because siembra Dios en mercy el and corazón del compassion- hombre. and compassion comes from God. El amor planting a por los seed. demás lo siembra Dios en el For the love corazón of de los others hombres. puts it in the hearts of men. Porque la Biblia dice que Because the Bible Él says, pone el querer como el hacer en tu corazón. Si tú amas a alguien es porque Él lo if you puso. love someone, it's because He put that love. Si tú haces algo por alguien If es you porque do Dios something lo for puso someone, para it's que lo because hicieras. God put it in your heart to do so. Por eso nadie aquí se puede llevar la gloria That's why a lot of people can't take de the que glory. yo le hice tal cosa a Oh, I did fulanita. this to such a person. Usted no hizo nada que Dios You no didn't do quisiera que anything that hiciera. God didn't put in His heart. Nunca en la vida Never in life usted puede llevarse la gloria de algo can you take the glory of que no le something pertenece. that doesn't belong. Yo me imagino que yo desde el I cielo, imagine Dios desde el cielo mira y mira los That from the corazones heavens, God y examines dice, the bueno, hearts. este está disponible, This one's available. a este lo voy a usar. This one I'm going to use. Pero este, But this one, todavía la inmundicia está ahí adentro, no lo he's puedo got usar. a lot of worldly things in his heart. I can't use them. Y desde arriba And from comienza a on ver high, el corazón see disponible. the Porque el willing día que hearts. tú no estés disponible Because the para day amar that a you're not alguien, para willing to darle love algo a someone, alguien, to para give ayudar a someone to alguien, someone, para to help proteger a someone, alguien, to créeme, prompt créeme, someone. que Dios va a usar a otro. God will Porque use tú no someone eres else. importante Because you're en not este juego. important in Aquí this el único game. importante The only one se that's llama important, his name is Cristo. El día que no puedas day tener that you compasión cannot have por compassion otro, for Dios others, va a usar a God otro will use para someone que lo else tenga por so esa that they persona. can minister to that person. Ninguno, ni yo, somos one. importantes aquí. Are important here for God. El único importante se The llama only one important Cristo. is Christ. Y cuando Él mira tu corazón y ve tu But when he misericordia, sees your heart, así sees the también mercy, entra su bendición a tu then vida. that's how the blessing enters Porque into lo your que life. tú no sabes es que cuando tú Because puedes what darle you a don't otro, know, when you can give no others, dinero, olvídate de la I'm plata, not talking olvídate about de la money. plata. Eso no es lo que I'm te not está talking pidiendo Dios. about, Cuando tú le puedes dar amor, when you can give misericordia, love, compasión, mercy, compassion, seguridad, establecerlo, security, guiarlo establish y them, guide them, amarlo, and love entonces them. Dios va a hacer lo mismo God's gonna do contigo. the same Pero thing hay with you. mucha gente And there's aún a lot of sentada en los people templos even sitting que in le the falta temple la that they have misericordia. no mercy. ¿Sabes qué? You know what? Nos hemos creído We thought que podemos hacer lo que quiera that we could do whatever we con la want gracia de Dios. with the grace of God. Si usted no siente el dolor del hermano que está al lado, If you don't feel the pain of another no brother adore el next to you, trono de la gracia then porque you'll usted never no enter llega. to the throne of grace because you'll never reach it. Que me libre Jehová Jehovah, free me de maltratar a una de sus hijos. from mistreating any of his sons. Que me libre Dios That God may free me de of no that. poder estirar la misericordia de Él en la mano del Not otro. be able to extend mercy to others. Porque nosotros no somos una iglesia Because we're normal. not a normal Entiéndelo. church. Te lo voy a decir a los cubanos, normal. We're not normal. No normal, normal. We're not normal. Porque el normal ve las Because cosas normal normales. sees things normally. El que vive en lo sobrenatural, The todo one lo that ve lives in fuera the de lo supernatural normal. sees it out of normality. Yo te veo I see en lo you sobrenatural. in the supernatural. Yo nunca te he podido ver como I've never persona been able to normal. see you like a normal Porque ustedes no person, tienen una pastora normal. because you don't have a Tienen normal una pastor. loca en el You altar. have a crazy one in the altar. Yo quiero I want que Dios nos ayude a crear una iglesia helps us. sana, that God limpia. helps us build Que el up a clean corazón church, nuestro that our heart no se dañe por el dolor ajeno. may not be damaged by others.
Que el corazón nuestro that our heart no se contamine con chismes de may otro y not maldades be y trampas de otro. contaminated with gossip and other garbage. Que el corazón That nuestro our heart siempre esté guiado por el Espíritu y el hombre guiado by por the el Holy Espíritu, Ghost, and a la man mujer guided guiada by the por el Holy Ghost, a Espíritu, woman guided siempre by va a the Holy Ghost, discernir cuando always algo anda discern mal. when something goes wrong. Por eso es que yo no permito los chismes en la iglesia. That's ¿Ustedes why han visto I alguna don't vez a alguien que me allow trae gossip chisme a in the mí? church. No, Don't talk to me about gossip porque yo no admito eso. because I don't Tú receive no eres that. mejor que el otro. You're not better than the Y other. como tú no eres mejor que el otro, Because you're tú not aquí no better puedes than hablar the del other. otro. You can't talk Y el to me día que about the hable, te other. lo voy a poner en el teléfono para que se lo And digas en la when cara. The person that talks to me evil, I'm going to bring it up on your phone. Y me da gracia, And it makes me laugh. porque los que han destruido el evangelio son Because los the propios people cristianos. That broke the gospel are the same Christians. Y quiere que te lo dé desde Génesis. And I'm going to tell you from Genesis. El primero que destruyó The first one that destroyed el evangelio the gospel fue un hombre que llevó ofrenda al altar, was a guy that que came se to bring llamaba an offering. Caín. His name was Cain. El mundo no destruye el evangelio. The world doesn't El destroy evangelio lo destruye the los que gospel. creen en Dios. Only the ones that believe God. Los que crucificaron a Cristo The ones that crucified Christ, eran los evangélicos. those were the No te estoy hablando de evangelists. evangélicos que eran cristianos, te estoy I'm hablando de los talking que about conocían la Christians. Torá. I'm talking about the ones that knew the Torah. Todo lo que le hicieron la guerra en el ministerio de And every Jesús one of those that fought Jesus fueron los fariseos, were the Pharisees. no fue el mundo. It was in the world. Y lastimosamente los mismos que te Exactly. destruyen a ti The ones son los that will mismos que destroy caminan you contigo are en the el mismo ones that walk evangelio. with you in the gospel. ¡Qué triste! It's sad. ¡Qué triste que tiene que haber un So Caín sad. que There's llevó gotta la be a primera Cain ofrenda! Y si that llevó la brought the ofrenda es first porque amaba a offering. Dios de alguna manera. He didn't truly love God. ¡Qué triste! How Que sad. Cristo no se detuvo ni por un segundo para Christ didn't predicarle a un slow down mentiroso fariseo. to preach to a Pharisee that was lying. Por eso es que yo no pertenezco a ningún concilio. That's why I'm not associated with any big religion. Yo no voy ni a reuniones de pastores. I don't even Para que go no me to pastor contamine. reunions, so I don't get contaminated. Yo quiero ver a Cristo obrar como Él quiera wanna obrar en la see vida de Christ cada move uno de nosotros. In each and every one of our lives. Hoy yo vine Today I came a darte un despertar a tu mente. to give you a wake-up call. Yo no vine hoy a saltarte, Cristo come viene, here todo to está jump lindo, up. todo está Christ is bonito. coming, No, everything's no, 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 beautiful. no, 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 no. no. Hoy yo no soy tu Today, cheerleader. I'm not your cheerleader. Hoy yo vine a decirte a Today I ti came to tell you que si no te acomodas en el that camino de if you don't get Dios, right with God, Dios tiene dos opciones. God has two options. O te entra por dolor You come in by pain, o te cierra la puerta del templo. or He closes the door of the temple. Yo no predico un Dios de papel. I don't preach Yo no predico un God Dios de paper muñeco. or Yo no plaything predico un Dios que no tiene, que ojos don't no pray tienen y no pueden ver. that they have no Yo no eyes, predico uno que cannot manos hear, tienen y no tocan. and Ni uno que pies hands tiene y that no cannot touch camina. it, that Ni can't uno walk. que puede oír. Someone that can't hear. Nariz tiene y no They huelen. have noses but they can't Yo smell. predico uno I que preach está one that's vivo. alive. Uno que cambia mi Someone that lamento en changes baile. mind, that changes my Uno que dance. pone la circunstancia Someone del dolor moves the circumstances en of pain alegría. into joy. Uno que me da vida y me la One da en that gives me life and abundancia. life in abundance. Yo quiero que tú sepas que si tú estás hoy I en want este you to lugar know y that todavía if you're in this place respiras, and you still breathe, Dios todavía tiene algo más que God hacer has contigo. still more to give. Ni tú llegaste hoy aquí porque te You quisiste didn't entrar, come here because you wanted ni to tú come here. viniste porque te dio la gana And you venir. didn't come here because Ni you vine felt porque yo like te it. invité ni porque el otro te invitó. Because Tú someone viniste aquí invited you. porque el Espíritu de Dios The Holy se Spirit dedicó God a decirte a decided ti to tell antes de llegar a este Before lugar you left this place, que a esta hora, en este at momento this y en hour, este this segundo moment, tú in this tenías que second, estar aquí. You needed to be here.
Yo estoy viviendo unos testimonios al lado de Yarixa. I'm living a testimony Que yo me next quedo to loca. Yaritza that I get crazy about. Loca las cosas que Dios hace. The things Cuando that God usted does. le es peligro a Satanás. You are a threat to Escúcheme Satan. bien, óigame Let me bien, tell que ya you, nos vamos. listen, because we're Cuando leaving. usted es peligro a When you are a Satanás, threat to Satan, Satanás manda a sus enviados hasta para que te Satan conozcan. will send people to know you. Nadie sabía que la pastora llegaba donde iba a estar Nobody ella. knew that the pastor was coming to Pero where el she padrino de Malanga y el pueste vianda fue allí y lo mandó Satanás que me conociera a mí. Satanist came in to Vamos a know ver me. quién es la madrina. Okay, who is Eh. this person? Y al mirarte la cara se intimida, And no puede when they hablar, se saw queda you, mudo. they became, ¿Sabes por qué? Porque tú cargas la autoridad. you know, because you Y carry cuando the tú cargas la authority. autoridad, Because no you have existe the infierno que authority. levante la boca en contra tuya. They can't open their mouth before you. Tú sabes que la cizaña y el trigo están en el mismo lugar. You know that the wheat and the tare come from Y the tú no same sabes que el place. trigo no puede crecer si la You cizaña know no that está. the wheat can't grow unless there's ¿Sabías eso? grain. Did you know that? No permita que tú seas el abono de la cizaña. Don't be the fertilizer for the weed. Porque el trigo va a crecer porque la Because cizaña es el bono de ella. The wheat and the weed grow Entienda together. eso. Understand that. Si un trigo no tiene If cizaña, a wheat does not have nunca va a poder weeds, crecer. it'll never grow. Porque gracias al abono que le da el Because trigo, For aunque the quiera nourishment matar a la of cizaña, the wheat, que diga el trigo, la cizaña no lo va a poder lograr. the wheat cannot take over the grain. Jesús dijo, Jesus said, no los corte, don't cut the weeds porque es bueno que estés entre ellos. because it's good that they be among them. No los corte. Don't cut it. Lo peor que puede ver en tu vida es una persona The que first thing acizañe or the worst thing that could happen is someone that y grows to tú be a weed. te dejes contaminar tu And corazón that por la you allow cizaña. that person to contaminate your heart. Con otras palabras, In other words, Cristo le quiso decir al trigo, Christ wanted to tell the wheat, si te corto la cizaña, if I take away the tú no llegas a tu weeds, destino. you'll never reach your destiny. Yo te tengo que dejar la cizaña I need you para to que tú crezcas. be around Con otras weeds so you can palabras, grow. In te other está words, diciendo a ti, hijo he's de mi telling you, alma, my soul, que el diablo trabaja that para ti. Es tu the enemy empleado. works for you. Entiéndelo, es tu empleado. He's your employee. Que si tú lo cortas, That if you cut him away from tú him, no tienes reto para seguir creciendo. then there's nothing to challenge you. ¿Tú sabes lo que me da el reto a mí? You know what challenges me? Tu cizaña. All types of attacks. Y entre más cizañe, And more weeds, más yo sigo creciendo. more I grow. Estoy agradecida del cielo I'm very grateful to the Lord. porque todo el que se viró contra mi Because contra, everyone that came against Dios me, lo usó God used como la cizaña de mi trigo. like the weeds against my grain. Nosotros venimos por más, ¿verdad que sí? We come for more. Y basta con que tú me retes un día And challenge me one day para que tú conozcas so you can get to know a la pastora que se para aquí. the pastor that stands here. Basta. It's enough. Alguien escribió en las redes sociales Someone wrote una in the palabra que de social- momento me hirió el corazón y después social dije, circuits. no, eso es cizaña. I said, no, that's not going to hurt me. That's weeds. Y yo sé que era un infiltrado. And I know it was someone infiltrated. Y eso lo que hizo fue And the only thing que me that did, retara más. it challenged me even more. Porque Dios, Because cuando God, se mete en el corazón, when he de gets su into the iglesia, heart of his church, no lo puede parar nadie. no one can stop him. Yo le doy gracias I give al you Eterno thanks for the por eternal cada cosa que ha hecho for en mi vida. everything that he's done in my life. Yo le doy gracias por mis give him enemigos, le thanks doy for gracias my por mis enemies, amigos, le doy for my gracias por friends, mis hijos, le doy for my gracias por mis children, nietos, le doy for my gracias por mi marido, grandchildren, le doy for gracias my por mi husband, ministerio, le doy for my gracias por ministry, todo, for aunque everything. todo ande mal, Even todo though va a it andar may be bien. going wrong, everything works out for good. Porque lo que tú ves mal aquí abajo What you es lo see que ya now, Dios hizo allá arriba God por already did for bien. me.
Levanta tus manos. Raise your hand. Mi corazón no Si tú sabe tienes algo que agradecerle a Dios, If you're grateful to God, levanta lo que tus has manos. hecho por lift up mí. voices. No es lo que ha hecho por ti, es lo que tú vas a ver que Él va a hacer See that Mi He's gonna en menos de 6 meses. in less than 6 months. Te reto en este altar, en menos de 6 meses, Dios va a cambiar lamento en baile. Change your sadness into dance. Gracias, Señor. Dígaselo. Tell Him, Gracias, mi Señor Jesús. thank you, Jesus. Dele gracias por lo bueno, dele gracias por lo En malo, la dele cruz gracias diste por tu todo. vida, entregaste todo aquí. Vida eterna regalaste al morir, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Me has Díselo. tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Aleluya. Aleluya. Dale gracias a Dios. Cierra tus ojos. De Disfruta la gracias. presencia del Señor.